Decíamos, los sistemas de polvo no son lo mejor para estos casos y tenemos que tener en cuenta que hay otros métodos que pueden ser de mejor aprovechamiento. Lo más moderno que podemos encontrar por su capacidad de extinción y por la ventaja que tiene desde el punto de vista ambiental son los sistemas de extinción por gases inertes. Recordemos que los gases inertes suelen ser una mezcla de nitrógeno, argón y CO2. Sin embargo, esto también plantea algunos inconvenientes. Por ejemplo, que los espacios eh, donde se van a inundar con gases inertes tienen que ser evacuados de todo el personal antes que se produzca la puesta en funcionamiento del sistema, el disparo del sistema, por lo cual esto puede demorarse varios minutos dependiendo del tamaño del edificio que vamos a proteger. En el sistema de gases inertes no hay enfriamiento desde el punto de vista de la humedad del agua y entonces podría haber posible reactivación de los focos. Se necesita un alto nivel de concentración para la extinción, con lo cual la instalación podría ser realmente muy grande, haciendo que el tamaño y el costo de la instalación sea impracticable. Por lo tanto, la mezcla de gases inertes, si bien es una buena opción para locales más o menos chicos, en el caso de estos grandes edificios, no es lo mejor que nosotros podemos llegar a tener. Siempre tenemos que tener en cuenta cuál es el daño que se produce en este tipo de instalaciones o en este tipo de ocupaciones donde lo que nosotros vamos a tener son elementos que no son recuperables en muchos casos, no son reemplazables en muchos casos, no hay forma de volver para atrás con la destrucción que se ha producido. Por lo tanto, aquí tenemos que buscar algo distinto. En general, los archivos, los museos, las bibliotecas contienen un número muy grande de documentos que no son sustituibles. Hay libros raros, hay exhibiciones, hay pinturas, hay antigüedades que son invaluables. Por lo tanto, el fuego es una de las amenazas más frecuentes de estos museos y archivos, y esto no solamente es el problema del incendio, sino la contaminación que genera el humo y el calor en ese proceso de incendio. Eh, los sistemas tradicionales de extinción de incendio, que en la mayoría de los casos son en base de agua, pueden causar daños que son irreversibles a las colecciones de museos o archivos, y en muchos casos los trabajos de restauración o reconstrucción del edificio pueden llevar muchos años y ser muy costosos. Para anular completamente el riesgo de incendio, y ya aquí estamos hablando de un sistema más bien preventivo, existe un sistema hipóxico de prevención de incendio. Esto es relativamente nuevo y que utiliza la tecnología de atmósfera controlada, es decir, lo que se llama aire inerte, que crea una atmósfera que tiene un nivel de oxígeno tan bajo que es imposible encender cualquier fuego o generar o alimentar cualquier incendio, pero que por otro lado es completamente seguro para la ocupación humana, lo cual es una suerte de cosa totalmente diferente que nosotros vamos a tratar de explicar. El aire hipóxico o aire inerte es un concepto nuevo, donde es un aire con un nivel bajo de oxígeno que va entre el 16 y el 12%, que es un porcentaje de oxígeno que impide el inicio y el desarrollo de un proceso de combustión y evidentemente de un fuego. El efecto sobre las personas es que las concentraciones normales de oxígeno entre el 16 y el 15% no suponen ningún problema para la salud. Es la proporción que hay de oxígeno en la cabina de un avión a unos 2.500 metros de altura sobre el nivel del mar, o lo que estaríamos en una montaña o en una ciudad que esté a 3.000 metros de altura. Hay algunas normativas como la normativa española que impide el uso de este tipo de sistemas en centros de trabajo, pero en países como Alemania el uso está permitido. Después vamos a ver que hay una cantidad de normas que son nuevas y que, bueno, habrá que ir ajustando con el tiempo. Básicamente el efecto que tiene sobre la combustión es que los materiales combustibles sólidos y líquidos no se incendian con concentraciones de oxígeno inferiores al 16%. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de un sistema de extinción, sino que estamos hablando de un sistema que es fundamentalmente preventivo. El sistema impide, por lo tanto, que la ignición del combustible comience, impidiendo lo que serían los daños iniciales, y estos daños iniciales eh, no serían
evitables por el resto de los sistemas de protección contra incendio, con lo cual estamos un paso adelante de la posibilidad de fuego. ¿Cómo funciona este sistema? El funcionamiento de un sistema de protección contra incendio por aire hipóxico es simple. Básicamente se trata de inyectar nitrógeno a través del sistema de aire acondicionado en el interior de los recintos a proteger, y donde hay unos sensores que miden continuamente la proporción de oxígeno en el aire y determinan la cantidad de nitrógeno necesario que es preciso introducir para mantener el nivel previamente elegido. En general, a modo preventivo, se trabaja con un 15 o 16% de oxígeno, por lo tanto lo que se varía es la proporción de nitrógeno, que es más alta de lo normal, y desde el punto de vista o el método de extinción, que sería el uso por la noche, cuando no hay gente, se podría llegar a un 10 o 12% de oxígeno. Por lo tanto, esto tiene una doble ventaja. Nadie puede entrar al museo porque caería desmayado inmediatamente, museo o biblioteca o lo que fuere, y no hay posibilidad de fuego con esos niveles de oxígeno. El sistema permite fugas moderadas, como la abertura de puertas para entrada y salida de personas, y se puede adaptar sin ningún tipo de problema. Este sistema fue presentado en el Congreso de la IFLA, celebrado en Oslo en el año 2005, con lo cual estamos viendo que es un sistema relativamente nuevo, pero que me parece interesante desde el punto de vista de la posibilidad de un sistema de protección contra incendio totalmente distinto. Tenemos que razonarlo de esta manera, que es muy simple. En atmósferas naturales, lo que nosotros respiramos a nivel del mar, está en el 21% de oxígeno y un 78% de nitrógeno. Luego hay una cantidad de elementos que no intervienen en nada. Con este sistema de atmósferas hipóxicas, el oxígeno se hace bajar a una proporción del 15% aproximadamente, vimos que hay 2 o 3 opciones, y el nitrógeno se eleva al 84%. Recordemos que el nitrógeno prácticamente no interviene en el proceso de respiración, entra y sale, y esto nos permitiría con un 15% de oxígeno respirar normalmente, sin hacer ningún ejercicio, obviamente, pero para leer en una biblioteca o caminar por un museo no necesito más que esto, ahí estaríamos bien. Básicamente este es el proceso de funcionamiento que me serviría para proteger libros muy antiguos, donde hay una elevada densidad de papel compactado, donde además este aire tiene la ventaja que yo lo puedo controlar desde el punto de vista de la humedad, filtrarlo, y entonces mantiene o resguarda los elementos que están guardados. Imaginemos una protección contra incendio de un edificio de este tamaño. Aquí los sistemas convencionales son muy difíciles de instalar y por ende de cubrir todo ese volumen con un solo sistema. Sería poco más que imposible protegerlo con CO2 o con agentes halogenados o con gases limpios, porque el volumen, según se puede ver, es tan grande que la cantidad de agente extintor que yo necesitaría sería prácticamente imposible de almacenar. En estos lugares donde además hay gente y hay cantidades de madera que suele estar muy reseca por los años que tiene, los sistemas convencionales no los podemos utilizar. Este sistema puede ser una opción y vamos a tratar de desarrollarlo y explicarlo como una posibilidad cierta de un método distinto, ya no de extinción de incendios, sino de prevención de incendios. En las grandes bibliotecas lo que nosotros vamos a tener es una cantidad o una carga de fuego inmensa para este tipo de edificios, y entonces si pudiéramos prevenir la posibilidad de fuego, es mucho mejor que extinguir donde podemos estar destruyendo cosas. Además, en estos tipos de edificios no solamente está el valor de lo que está dentro, sino de la parte arquitectónica, donde esto fue hecho por grandes maestros en el siglo XVI, no hay forma de reconstruirlo, por lo tanto es más importante evitar que se produzca el fuego que poder apagarlo. ¿Cuáles son los criterios de este sistema hipóxico o de aire inerte? Primero, elimina por completo todo riesgo de incendio en áreas protegidas porque no hay posibilidad de que el fuego comience.
La atmósfera filtrada tiene aire limpio, que es libre de suciedad, no es tóxico, no contaminante y desprovisto de cualquier residuo. Y esto es ideal para preservar obras y textos, porque están como sumergidos en una atmósfera inerte que ni siquiera, si hubiera elementos metálicos, por ejemplo, evita hasta la oxidación. Los seres humanos son capaces de habitar y trabajar dentro de áreas protegidas prácticamente sin obstáculos. Es un proceso ecológico con muy bajo consumo energético, es de fácil instalación, ya que no hay que hacer cañerías, ni poner sistemas de detección, ni poner nada que pueda entorpecer la visual desde el punto de vista de la modificación del edificio. Es personalizable y fácil de ampliar, es decir, que yo puedo hacerlo para una sala o para varias, y puedo hacerlo en forma modular. Es un sistema que sería un sistema preferido por la mayoría de las compañías de seguros por el grado de seguridad que ofrece. Es muy adaptable respecto de cualquier restricción técnica o arquitectónica, con poco o ningún impacto estético en las áreas protegidas, ya que esto se conecta al sistema de aire acondicionado que ya está funcionando en muchos casos, y el costo final del sistema puede ser muy barato respecto de la mayoría de las soluciones de supresión tradicionales, especialmente si se implementan recintos del tamaño de un almacén o de un depósito, donde lo que nosotros necesitaríamos desde el punto de vista del costo es altísimo. Esto puede servir ya no desde el punto de vista de los museos y de las bibliotecas, sino también para proteger depósitos o cámaras frías que suelen tener un gran tamaño y donde por la temperatura que hay a veces no se pueden usar sprinkler con agua, o si tenemos que proteger con gases inertes, tendríamos un volumen demasiado grande desde el punto de vista de la relación costo de esa tecnología. La tecnología de aire hipóxico para la prevención de incendios, o conocido con el sistema de reducción de oxígeno, es una técnica de protección activa contra incendio basada en la reducción permanente de la concentración de oxígeno en los lugares protegidos. A diferencia de los sistemas tradicionales de extinción de incendios, que generalmente extinguen el fuego después que se detecta, el aire hipóxico o aire inerte puede prevenir el fuego. Es decir, aquí estamos generando una atmósfera lo suficientemente buena como para que el fuego no pueda arrancar. Hoy hablábamos de que estamos en un nivel del orden del 15% de oxígeno. Aquí tenemos una curva de lo que serían los niveles de oxígeno a nivel del mar, y cómo el porcentaje de oxígeno va disminuyendo a medida que aumenta la altitud. Cuando nosotros estamos en una ciudad que está a 3.000 metros de altura, imaginemos Bolivia, algunas ciudades del Perú, la proporción de oxígeno que vamos a tener está en el 70% del valor de oxígeno que tenemos a nivel del mar. Por lo tanto, si estamos en el 70%, estamos hablando de que a 3.000 metros de altura tenemos aproximadamente 7 por 2, un 14% de oxígeno, 14-15% de oxígeno en aire. Por tanto, en esas ciudades existe gente, hay gente que trabaja, que hace cosas y no tienen ningún problema. Bueno, este es el principio de funcionamiento de este sistema de aire inerte o aire hipóxico. ¿Cómo trabaja? Hay un compresor de aire que toma el aire del exterior, del ambiente, lo pasa por un sistema de secador, hace una presurización y lo guarda en un depósito, en un tanque a alta presión, y luego pasa a un separador donde se quita o se saca parte del oxígeno del aire, el aire enriquecido del 21%, y lo que queda es una proporción mayor de nitrógeno. Ese nitrógeno se inyecta en los espacios protegidos, y luego hay una serie de sistemas de sensado que lo que van a hacer es verificar que el nivel de oxígeno no baje por debajo de tal nivel donde yo pueda hacerlo respirable, pero que el nitrógeno sea lo suficientemente alto como para evitar la generación de cualquier tipo de fuego que se estuviera produciendo en ese lugar.